Hello everyone and welcome to a new lesson with me, Miss Gladys. In today's lesson, I'm going to teach you the difference between un and una. It means masculine words and feminine words in Spanish. So, how to make the difference between these two genders? The explanation of this video is going to be totally in Spanish. So I suggest you to activate subtitles. You can do it in English if you are very new in Spanish. If you are already a little bit more advanced, you can activate Spanish subtitles. So you're going to improve your Spanish skills. Alright, so let's get started. En español existen palabras femeninas y masculinas, pero ¿cómo saber la diferencia entre una y otra? La mayoría de las palabras que terminan en A son femeninas y vamos a usar el artículo una delante de esta palabra. ¿Ok? Por ejemplo, una casa, una niña, una computadora, una maestra. Voy a repetir una vez más. Una casa, una niña, una computadora, una maestra. ¿Adivinen qué? También existen palabras que no terminan en A, pero que son femeninas. Te voy a mostrar las más populares en este video. Una flor, una mujer, una radio, una foto, una ciudad. Repito, una flor, una mujer, una radio, una foto, una ciudad. En general, las palabras masculinas terminan en O y siempre usan un. Ejemplos: un libro, un niño, un auto, un maestro. Repito, un libro, un niño, un auto, un maestro. Hay algunas excepciones, algunas palabras son masculinas y terminan en una letra diferente. Por ejemplo, un lápiz, un árbol, un pez, un pan, un café. Repito, un lápiz, un árbol, un pez, un pan, un café. Hay excepciones, es decir, hay palabras que terminan en A, pero que son masculinas. Lo bueno es que son muy pocas y en este video te voy a mostrar las palabras más utilizadas que terminan en A, pero que son masculinas. Por ejemplo, un problema. Esta palabra termina en A, pero utiliza el artículo un, porque es una palabra masculina. Un problema. Lo mismo sucede con la palabra tema. Un tema. Un día, un clima, un planeta, un sofá. Repito, un problema, un tema, un día, un clima, un planeta, un sofá. Entonces, atención con esas excepciones, ¿ok? No se dice uno problema. A veces escucho que dicen uno problema. No. Un problema. Un tema. Entonces, atención con esas palabras que terminan en A, que son masculinas. Yo sé que quizás esto es mucha información, pero para que no te pierdas, te dejo en la descripción de este video un enlace donde puedes ver todas estas palabras que aprendimos hoy de manera organizada. Si quieren que haga un video más específico acerca de todas estas excepciones, háganmelo saber en los comentarios para prepararles un próximo video. Muchísimas gracias por su atención, les mando un beso y hasta la próxima.